Amén. Así que démosle un fuerte aplauso a Dios por la vida del hermano Nixon. Hermanos, buenos días. ¿Se escucha bien, verdad? Bueno, yo quiero que en esta mañana, antes de empezar, hagamos una oración y le entreguemos este momento a Dios. Y quiero orar por ustedes y también quiero pedirles a ustedes que oren por mi vida a fin de que sea el Espíritu Santo dirigiendo este momento. Gracias, Señor Dios, por permitirnos en esta mañana llegar a este lugar y encontrarnos con usted y con su presencia, porque sabemos y reconocemos que usted está en este lugar, Señor. Hoy, Señor, le pido por cada persona, Señor, por todos los que estamos aquí, Señor, para que nos dé, Señor, usted esa humildad y entendimiento, Padre, para que podamos aceptar, Señor, esta palabra y ponerla por obra, mi buen Dios. Yo le pido, mi Señor Dios, que sea usted despejando aires espirituales. Nosotros declaramos el nombre de Jesús en este lugar, el nombre de Jesús sobre cada persona aquí, Señor Dios. Y creemos que no hay ningún distractor, bendito Padre. Creemos que en su presencia disipada toda preocupación, toda ansiedad, Señor Dios. Creemos, Señor Dios, que usted está en este lugar, Padre. Hoy, Señor Dios, me presento delante de usted creyendo que es su Santo Espíritu el que convence, Señor Dios, y no el hombre. Y por eso le pido que llene mi ser, Señor Dios, de su Espíritu Santo, Padre, para que la palabra que hable sea dirigida por usted, Señor Dios, y no sea palabra del corazón humano. Gracias le damos, Señor Dios. Gracias le damos por este momento. Lo glorificamos, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, para mí es un privilegio estar esta mañana compartiendo el mensaje con ustedes. Y para empezar, yo quiero que vayamos, por favor, al Salmo 106. Salmo 106, del verso 8 al 15. Salmo 106 del verso 8 al 15 y dice: pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y los secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien, pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Y es precisamente de eso de lo que quiero hablarte en esta mañana, y es de esa tendencia humana, es de la tendencia que se presenta en todo el mundo y también dentro de la iglesia. También en los creyentes se presenta esa tendencia. Y miramos que el pueblo de Israel fue un pueblo de Israel que se arrepentía delante de su Dios, pero llegaba un momento en el que volvían a ofenderlo, como miramos aquí. Y les pido a ustedes, quien está anotando, que anote ese Salmo 106 y lo estudie. Ahí empieza a ver la dinámica de Israel. Buscaban a Dios, Dios los rescataba en su aflicción y nuevamente volvían a pecar. Y en su aflicción volvían a clamar a Dios y Él los volvía a rescatar. Y nuevamente volvían a estar en aflicción y volvían a clamar, y el Señor por su infinita misericordia los volvía a rescatar. Y es la dinámica que se vivía en ese momento, y es la dinámica que lamentablemente se vive también en este presente, por los corazones que muchas veces están duros delante de Dios. Y si empezáramos a hablar de los pecados que hay en este lugar, seguro son los mismos que hubieron hace muchísimos años, por allá en tiempos de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, serían los mismos. Y seguro que si Dios empezara a preguntar a cada uno de ustedes, Omar, David, Luisa, René, sus pecados, no podríamos presentarnos delante de Dios. Imagínate simplemente por un momento tus pecados, tus errores, tus fallas.
Y ahora hagamos de cuenta que en un momento el Señor empieza a sumar todos los errores y pecados de los que estamos en este lugar. Imagínense en la maldad tan grande que habría en este lugar. Pero el pecado no es nuevo, porque no tengo que ser tal vez el gran profeta para decir seguramente hay muchas personas luchando con la pornografía, luchando con la fornicación, luchando con el adulterio, luchando con el alcoholismo, con la drogadicción, con los celos, con la envidia, con el rencor, con la falta de perdón, porque es lo normal, es lo que siempre ha ocurrido. Y con respecto a eso, Salomón decía en el libro de Eclesiastés lo siguiente, Eclesiastés capítulo 1, verso 9 y 10. Eclesiastés capítulo 1, verso 9 y 10. Escucha con atención. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Salomón dice que todo lo que vivimos ahora ya fue antes, simplemente que le explica que todo se olvida, que lo que fue en ese tiempo de Moisés ahora lo olvidamos, y lo que está haciendo en este momento luego lo olvidarán, y saldrán tal vez los científicos a decir hemos encontrado una nueva aberración sexual, pero mentira, todo se está repitiendo, todo lo que se vivió ahora con respecto al pecado se vivió antes, y nada hay nuevo en este mundo. Eso lo dice la palabra, todo se empieza a repetir. Es por eso que te dije que no tengo que ser tal vez gran profeta para decir cuáles son nuestras luchas y batallas. Y tal vez alguien podrá decir, bueno, Nixon, yo no tengo ninguna dependencia, yo no tengo ninguna adicción y no estoy luchando con nada de eso. Aquí no hay hipócritas, ¿verdad? Y aquí no hay ninguno, di tú. Aquí no hay ningún hipócrita. Porque tal vez se puede presentar como en aquella parábola cuando se presenta el publicano y el recaudador de impuestos, y empieza a orar este hombre y dice, Señor, gracias, porque no soy como este que es pecador. Y nos creemos mejor que los demás porque tal vez no estamos cargando un costal o no estamos adictos a la pornografía o la drogadicción o al alcoholismo, y nos creemos mejor que otros. Pero déjame decirte que así como delante de Dios no hay acepción de personas, tampoco hay un pecado más grande que otro. Simplemente el pecado que habla Jesús, el pecado imperdonable, aquel pecado cuando blasfemamos del Espíritu de Dios. Del resto, todos los pecados son iguales. Y tú dirás, no, yo no creo eso. Pues la palabra lo dice. Y dirás, bueno, yo no tengo ninguna adicción, yo simplemente soy un poquito rebelde, soy un poquito terco, un poquito terca, eso es lo que soy, nada más. Pero del resto, en lo externo tú me puedes ver, soy una persona ordenada, limpia, pero tal vez en tu corazón hay cosas que aún tienes que sacar. Y para entender mejor esta parte, quiero que vayamos a Primera de Samuel capítulo 15, verso 22 y 23. Primera de Samuel capítulo 15, verso 22 y 23, y dice la palabra, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Está hablando Dios a Saúl. Y fíjate que tal vez tú digas, bueno, en lo externo no tengo nada que dar cuentas porque soy perfecto o perfecta tal vez. Pero la palabra me dice que la rebeldía, la obstinación, ese corazón orgulloso, ese corazón terco, es igual como si tú fueras a visitar a los brujos. Es igual como si tú dijeras, ven, léeme la mano. Léeme las cartas, es lo mismo, la palabra lo está diciendo, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, idolatría, la obstinación. Es como si tuvieras tu casa llena de estatuas, llena de imágenes. Cuando nos presentamos a Dios con un corazón orgulloso y obstinado,
Y quiero que entendamos esto para pasar al desarrollo de la temática, para que entendamos que todos los que estamos en este lugar estamos en igual condición delante de Dios. Nadie es mejor que nadie aquí. Todos hemos pecado, dice la Escritura, porque no hay ni un justo que nunca haya pecado, dice la Escritura. Todos hemos fallado con nuestros actos externos o con nuestros sentimientos y lo más interno de nuestro ser. Quiero que tengas en claro ese punto. Estamos en iguales condiciones todos en este lugar porque hemos pecado delante de Dios. Y mientras adoraba y cantaba al Señor, le podía decir gracias, Señor, porque que estemos hoy en este lugar significa que hubo perdón de Dios, que hubo misericordia de Dios para poder estar aquí en este lugar. De lo contrario estuviéramos muertos. Pero que estemos aquí cantando y danzando a Dios es porque hubo misericordia del Señor. La gloria sea para Él. Quiero que volvamos al Salmo 106. Salmo 106, verso 19. Pon atención a esto, es interesante. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, verso 20. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. En otra versión dice, así cambiaron su motivo de orgullo por un buey que come hierba. Dios es tu motivo de orgullo, porque Él cambió toda la vergüenza que vivías antes en un motivo de orgullo ahora. Le decía al Señor, bueno, años atrás tal vez me despertaba un domingo de guayabo, vomitado, en vergüenza. Pero ahora me estoy preparando, le decía al Señor, para venir a predicar tu palabra. Y aquella vergüenza y aquella humillación el Señor la ha cambiado en esta gloria. Y así es como he titulado esta predicación, y es una pregunta para ti. ¿Cambiarás tu gloria? ¿Cambiarás tu gloria por algo efímero que te ofrece el mundo? ¿Por algo pasajero que te ofrece este mundo perecedero? ¿Cambiarás tu gloria y tu motivo de orgullo por ir a adorar a un becerro que come hierba? No, ¿verdad? Estoy seguro que estás diciendo en tu corazón, no voy a cambiar mi gloria. Este es mi motivo de orgullo, de decir que el Señor me ha levantado de los muertos, que el Señor me ha dado una vida nueva. Es tu motivo de orgullo. Y recuérdalo, ¿cambiarás tu gloria? Bien dice el Salmo 3, verso 3 y 4, porque el Señor es escudo alrededor de mí, Él es mi gloria, el que levanta mi cabeza. Si tú puedes levantar tu cabeza de la humillación de cuando andabas así y hacer esto y decir, el Señor me ha rescatado, es porque Él es tu gloria, porque Él es tu escudo, Él lo ha permitido. Y con respecto a esto, con respecto al pecado y a la dinámica que te estoy comentando, quiero compartirte lo siguiente. Quiero compartirte en primer lugar que con respecto a la tentación del pecado, siempre habrán dos opciones. ¿Qué hay en tu corazón? Dos opciones. Siempre habrán delante del pecado dos opciones. Huir o quedarte y morir. Y tal vez dirás, no, Nixon, huir es de cobardes. Yo prefiero pecar, pero que me digan valiente, ¿verdad? No, tienes dos opciones nada más: huyes del pecado o mueres allí. Quiero que miremos lo que dice la palabra en 1 Corintios 6:18. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huid de la fornicación, dice Pablo. Vayamos más adelante, 1 Corintios capítulo 10, verso 12. Primera de Corintios capítulo 10, verso 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Pablo vuelve a instar y te dice, huye. Y vayamos a otro versículo para entender este punto, a 2 de Timoteo capítulo 2, verso 22. Y le dice Pablo a Timoteo,
Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles y está llamando la palabra a que huyas del pecado. Tienes dos opciones: huyes o te quedas y mueres. Y aquí habla de pasiones juveniles porque Timoteo pues era un muchacho joven y estaba hablando Pablo, pero las mismas pasiones que las tengo yo como joven, las tienes tú también como adulto o como anciano. Es igual, no hay ninguna diferencia. Es por eso que esta palabra es para todos, huir de eso. Y quiero contarte 3 historias para que entendamos, además de esto, otros puntos interesantes con respecto al pecado y con respecto a las 2 opciones que nos da el Señor. Quiero que vayamos a Génesis 4. Y me cuenta la palabra la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Todos la conocemos, ¿cierto? Dice la palabra que Adán y Eva tuvieron 2 hijos y el mayor fue Caín. Y me dice la palabra que fue labrador de la tierra y que el menor fue Abel y que fue pastor de ovejas. Y lo primero que quiero que entiendas es que el Señor nos ha dado a todos nosotros un talento, un don y un propósito para que le sirvamos a todos. Por eso Jesús hablaba él de la parábola de los talentos, que tendremos que dar cuenta en aquel día de los talentos. Me doy cuenta que a Caín le dio un talento y un trabajo, labrar la tierra, y a Abel le dio otro trabajo específico de ocuparse de las ovejas. ¿Cierto? ¿Por qué? Dios nos ha dado un propósito para que nos ocupemos en ese propósito y glorifiquemos su nombre, para que no pequemos. Pero si tal vez le preguntamos cuál es tu propósito en esta tierra, dirá, aún no lo sé. ¿Sabes por qué? Puede ser por 2 razones. La primera, porque estás tan ocupado mirando a tu hermano y dices, míralo cómo avanza, míralo cómo el Señor lo utiliza, a este pecador, a esta pecadora, y te llenas tu corazón de tantos celos y envidia que te ocupas de ver al otro y no te preocupas por preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi llamamiento? ¿Cuál es mi don y cuál es mi talento? Así que la exhortación en esta mañana es a que empieces a preguntarle a Dios qué es lo que quieres que haga en esta tierra para glorificar tu nombre, porque cuando no estás glorificando el nombre de Dios, créeme que te vas a perder sirviendo al mundo entero. Dios nos da un propósito y un talento específico para que lo adoremos y lo busquemos. O la segunda puede ser que estás tan ocupado en lo terrenal que te has olvidado de lo espiritual. Y entonces me doy cuenta que el hermano mayor dice, porque es Caín el primero que ofrece una ofrenda a Dios, dice que toma de lo de la tierra, porque él era labrador de la tierra, toma del fruto de la tierra. Era experto en eso y no se fue a meter a las ovejas de Abel. Abel, voy a ofrecerle una oveja. Al Señor no, el Señor le dio un talento específico a Caín y eso le ofreció al Señor. Y llega Abel también y dice que siendo pastor de ovejas, toma de lo mejor de sus ovejas. Como todo buen hermano menor quiere hacer lo que su hermano mayor hace y le ofrece al Señor lo mejor, un sacrificio. Y dice la palabra que a pesar de que Caín fue el primero que fue a entregar su ofrenda, le agradó más la ofrenda de Abel porque le ofreció lo mejor. A Caín tal vez le ocurrió lo que nos ocurre a nosotros muchas veces, que decimos esto, no, esto para mí. Esto es lo que me sobra para el Señor. Caín sabía cuál era el mejor fruto de la tierra porque él era experto en eso. Abel sabía cuál era la mejor oveja porque era experto en eso. ¿Cuál es tu don y cuál es tu llamamiento y cómo estás sirviendo tú a Dios? Ocúpate de eso, por favor. Y Caín, me doy cuenta que en este momento tuvo 2 opciones: dejar a un lado su orgullo y vanidad y preguntarle a su hermano Abel, ven Abel, me di cuenta que a Dios le agradó más tu ofrenda. ¿Me puedes enseñar qué hiciste? O sea, ¿qué sentiste en tu corazón? ¿Cómo hiciste para escoger esta oveja? Porque también quiero, cuando me presente delante de Dios, agradarlo a Él. Por favor, enséñame. Pero no. Dice que la palabra que Caín decidió primeramente su orgullo. Dios quería enseñarle a Caín
Y con esta historia y con toda la palabra también quiere enseñarnos a nosotros. Dios quería disciplinar a Caín. ¿No se imaginan cuánto Dios amaba a Caín? Porque la palabra dice que Dios al hijo que ama disciplina, y estaba disciplinando a Caín, pero Caín no quiso comprenderlo. Y luego el Señor, como un padre amoroso, se presenta ante Caín. Génesis 4, capítulo 7. Génesis 4, capítulo 7. Y le dice el Señor a Caín: Caín, ten cuidado, por favor. Si tú haces siempre lo correcto, siempre serás acepto ante mí. Pero ten cuidado que si haces lo incorrecto, el pecado está a la puerta para devorarte como un león. Pero, le dice el Señor, tú podrás dominar el pecado, tú podrás enseñorearte del pecado, pero si no haces lo correcto, el pecado se enseñoreará de ti. Dios le vuelve a dar a Caín dos opciones: dominar al pecado o que el pecado lo domine a él. Y me doy cuenta cuando avanzan los versículos, vamos al verso 8, que Caín ignoró a Dios, no le dijo nada. No dijo gracias Señor por esta palabra, no dijo nada. Lo ignoró completamente a Dios. Y dice que inmediatamente dice: Abel, vamos al campo. Y cuando están en el campo dice que se levanta contra su hermano y lo mata. Pero Dios ya conocía todas las cosas, porque Dios se le acercó a Caín y le dijo: Caín, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué tu semblante ha caído de esa manera? Porque no tienes que ser, no tienes que tener el gran don de discernimiento de espíritus para darte cuenta cuando una persona tiene envidia, cuando una persona tiene celos, porque cae su semblante. Le dice: ¿y por qué esa cara, Caín? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Qué es lo que te sucede? Ten cuidado, le dice el Señor, ten cuidado. Puedes dominar al pecado, el pecado te domina a ti. Y me doy cuenta que en esta historia Caín decide ser dominado por el pecado, olvidándose de su propósito y llamamiento y colocando sus ojos en lo que Abel tenía. Tiene siempre dos opciones delante del Señor. Es por eso que en aquel día del juicio no podremos nosotros justificarnos delante de Dios. Señor, es que yo no tenía lo que mi hermano tenía. No, el Señor te ha entregado un llamamiento y un talento. ¿Cuál es? Pues es tu labor buscarlo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Es tu labor buscar ese propósito y ese llamamiento para que trabajes sobre él. Toda la palabra, todo lo que esto nos permite comprender, el Señor lo ha hecho para nuestra enseñanza. Miremos lo que Pablo le decía a los Corintios, capítulo 10, verso 11. Les pido que lean todo el capítulo 10. Y Pablo les dice, les está hablando aquí en todo este capítulo de la dinámica de Israel, de los pecados, de la rebeldía de Israel, y les dice en el verso 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo lo que pasó en Caín y Abel, me dice aquí la palabra, que fue escrito para nuestro ejemplo, para amonestarnos y que tengamos cuidado de qué es lo que estamos eligiendo en este presente y en nuestra vida. La segunda historia que quiero contarte es la historia de José. Vayamos a Génesis capítulo 39, la historia de José. ¿Recuerdan a José, verdad? Dice la palabra que sus hermanos lo vendieron. José también tenía un llamamiento y él sabía cuál era. José era un visionario. Y como todo buen visionario tenía que ser un buen administrador, y era un perfecto administrador. Y como un buen administrador también tenía que tener un don de la palabra, y también tenía el don de la palabra José. Y José se enfocó en trabajar en eso. Se enfocó en trabajar en esa parte. José también tuvo dos opciones. Dice la palabra que cuando José es vendido a Egipto, Potifar, el oficial del rey de Egipto, lo toma para llevarlo a su casa. Dice que Potifar miró cómo el Señor lo respaldaba a José, porque todo lo que José tocaba era bendecido y multiplicado. Y entonces Potifar le dice, en mi casa, en la casa de Potifar, le dice: tú eres segundo al mando y tienes derecho a comer todo.
Si te dan ganas de irte a comer unas uvitas, ve y come unas uvitas. Si te dan ganas de irte a dormir un momento, duerme. Pero cuidado, lo único sobre lo que no tienes derecho es sobre mi esposa, le dice, ¿verdad? Ojo, pero en este momento se le presenta la tentación a José. Y dice que se le acerca la esposa de Potifar y le dice, hey José, dice la palabra que lo mira con deseos sexuales y le dice, ven, acuéstate conmigo. Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39, verso 8 en adelante. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Todo tenía derecho José, pero menos sobre la mujer de su amo. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José no tenía la vista puesta simplemente en su amo, en su jefe. José tenía una convicción y dice, ¿he de pecar contra mi Dios? No, de ninguna manera. Porque seguro que José había escuchado de las historias de su abuelo Jacob, de las historias de su bisabuelo Abraham, de su abuelo Isaac, de su bisabuelo Abraham. Seguro había escuchado de la fe de estos hombres y había sido tan contagiado de eso que él no quería ofender a su Dios porque sabía que su Dios era un Dios verdadero. Y dice la palabra en el verso 10, hablando ella a José cada día, no fue cosa de un día, lo buscaba cada día decirle, José, acuéstate conmigo, José, acuéstate conmigo. Imagínate las miradas, imagínate la manera que caminaba delante de José, pero José se mantuvo fiel al Señor. José tuvo dos opciones, decir, bueno, nadie me está mirando, porque dice que en un momento, pienso yo que ella preparó todo eso, dice en el verso 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Qué extraño, ¿verdad? Que en una casa de un oficial con tantos quehaceres no hubiera nadie. Y dice que lo jala de sus ropas y le dice, ahora sí, José, ahora sí ven, acuéstate conmigo. Y dice que José pudo decir, bueno, en esta casa no hay nadie, mi amo no está, nadie se va a enterar. Pero José prefirió ser fiel al Señor y apartarse, y dice, dejar sus ropas a esta mujer y salir corriendo. Como decíamos al principio, huyó del pecado. De lo contrario hubiera quedado ahí muerto delante, y tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente. José tuvo dos opciones y escogió la mejor. José decidió la humillación. José decidió ser fiel en lo poco y fiel en lo secreto. La palabra de Dios me dice que aquel que es fiel en lo poco es puesto en lo mucho, y aquel que es fiel en lo secreto y busca al Señor en lo secreto, Él lo exaltará en público. Y se cumplió. Hablaba con alguien y le decía, ¿te imaginas cómo la esposa de Potifar empezó a hablar con sus amigas diciendo, este José ha sido un tontico, gay como que es el José ese? No quiso acostarse conmigo, se negó. La vergüenza, la humillación de que llegaron unos hombres y lo acusaran de violación y lo llevaran a la cárcel. Imagínate esa vergüenza, pero José prefirió esa vergüenza y esa humillación antes que un pecado pasajero. José lo prefirió. Me dice la palabra que aquel que es fiel en lo poco, el Señor lo pone en lo mucho. Y aquel que es fiel en lo secreto, cuando nadie te mira, el Señor te va a exaltar en público. Y me dice la palabra que José, cuando sus hermanos lo vendieron, tenía 17 años. Y luego que pasa el tiempo, dice que ya no fue el segundo en la casa del oficial de Potifar, sino que fue el segundo en toda la tierra de Egipto, el gobernador de Egipto. Primero era el rey de Egipto y luego era José. Y todo ocurrió cuando él tenía 30 años, me dice la escritura. Aquel que fue fiel en lo poco fue puesto en lo mucho, y aquel que prefirió ser fiel en lo secreto fue exaltado en lo público, porque prefirió la humillación, prefirió esa vergüenza
antes que ser exaltado por el pecado. Toda la vergüenza que te ha acontecido, créeme que será motivo de gloria. ¿Acaso no te ha ocurrido que aquellos amigos y personas que se burlaron de ti porque ibas corriendo a la iglesia, porque ibas buscando a Dios, acaso no son los que ahora te dicen: ven, quiero contarte algo porque tú tienes palabras distintas? Ven, quiero que vayas a mi casa y ores. Ven, quiero que ores por mí. Quiero comentarte esta situación. Y toda aquella vergüenza que fue antes, ahora se convierte en nuestro motivo de orgullo, de decir: lo que tengo no es mío, lo que tengo es de Dios y te lo comparto. ¿Por qué? Porque hemos sido fieles en lo poco delante del Señor Dios, y Él nos va a exaltar, porque Él no se queda con nada. Así es nuestro buen Dios. Y la tercera historia que quiero contarte es la historia del rey David. Y vamos a 2 de Samuel, capítulo 11. David también conocía su propósito y su llamado. David era un conquistador, David era un varón de guerra. Por eso el Señor lo colocó como rey sobre Israel. A David no le daba temor pelear con el oso y contra el león cuando iban a robarse las ovejas de su padre. A David no le dio temor enfrentarse con Goliat cuando insultaba al pueblo del Dios viviente. A David no le dio temor ir y empezar a luchar y a destruir los pueblos que ofendían a Dios. Él sabía su propósito, él sabía su llamado. Pero me dice, empezando el capítulo 11, dice la escritura 11:1, 2 de Samuel capítulo 11 verso 1, aconteció en el año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, que David se quedó en Jerusalén. Desde ya David tuvo dos opciones. Dice que era un tiempo específico en que los reyes salen a la guerra. Tal vez en otro tiempo el rey decía: vayan ustedes, yo me voy a quedar descansando. Pero este era un tiempo en que los reyes salían a la guerra. Pero David decidió quedarse en su casa. Dos opciones. Tomó la incorrecta. Luego de esto dice que David, inocentemente paseándose por su terraza, dice que a lo lejos mira a una mujer que estaba desnuda bañándose, y la palabra no dice que era hermosa, dice era muy hermosa. Y dice que David se desespera y dice: vayan a preguntar cómo se llama, vayan a preguntar con quién viva, y vayan a preguntarle. Dicen: esta es una mujer, su nombre es Betsabé y es esposa de Urías, uno de tus guerreros, uno de tus soldados. Dice que David la manda a llamar y se acuesta con ella. Tenía otra vez dos opciones: decirle: Señor Dios, tengo esta ansiedad, quiero cometer este pecado, apártame de esto, o pecar. Y tomó una decisión. Luego de esto dice que Betsabé le manda a decir a David: estoy embarazada. Y vuelve David a tener dos opciones, de decir: bueno, voy a confesar este pecado y voy a hablar con Urías y vamos a arreglar las cosas. Pero él decide ocultar todo y decide matar a Urías. Dios se enoja contra David y le dice: por cuanto has hecho esto y has cometido asesinato, no cesará la espada en tu generación. Tendrás guerra sobre guerra y aquel hijo que tienes morirá. David tuvo dos opciones, escogió las equivocadas. Pero ¿sabes qué es lo que aprendo de David? Quiero que vayamos por favor a Salmos. Salmo capítulo 51, verso 10. Y dice David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En el verso 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este es un salmo que David escribe inmediatamente después de que hubo cometido el pecado con Betsabé. Y le dice: Señor, por favor, crea en mí un espíritu recto y dame un corazón nuevo, Señor. Dice la palabra que David lo buscó al Señor con un espíritu quebrantado y con un corazón humillado.
Y así es como debemos llegar delante de Dios. Pero también me doy cuenta en esta historia que David tenía primero un corazón arrepentido. David también fue un hombre que se aprendió a hacer cargo de sus errores. Porque los pecados de David, los que me cuenta la historia, fueron tres. Primero, el adulterio con Betsabé. Segundo, el asesinato. Y tercero, un poco más adelante en el capítulo 24 de Segunda de Samuel, dice que censa al pueblo con todos sus hombres. En aquel entonces, contar el pueblo significaba decir, a ver, ¿con cuántos hombres cuento para ir a la guerra? Era una ofensa a Dios, porque con uno, o con dos, o con 1000, el Señor siempre daba la victoria. La victoria no era del número, era del Espíritu de Dios. Y por eso Dios ofendió. Y dice en un momento que llegó mortandad al pueblo de Israel. Y David le dice, Señor, hey Señor, este pueblo no censó el pueblo, yo lo conté. Que esta maldición y esta mortandad caiga sobre mí y mis generaciones. Y se hizo cargo de sus errores. David aprendía. Tenía un corazón tan bonito que lo primero que hizo antes con Urías, que ocultó el pecado y decidió matar al esposo de Betsabé para que no se enterara de esto. Ahora se estaba haciendo cargo de su pecado y de su error delante de Dios. Y dice la palabra que por causa de esto, de este corazón arrepentido, el Señor hizo que la mortandad cesara. La palabra no me vuelve a decir que David volvió a cometer adulterio o volvió a asesinar. Bueno, sí asesinó porque era un varón de guerra, pero era algo que en el contexto era permitido. Y David tenía un corazón arrepentido, un corazón que aprendía de sus errores. Cometió ese error, se arrepintió delante de Dios y no lo cometió nunca más. Mató a Urías, se arrepintió de ese pecado y no lo cometió nunca más. Censó al pueblo, se arrepintió de ese pecado y no lo volvió a cometer nunca más. Dos opciones. Y es lo que el Señor te quiere decir a ti, que aun cuando has cometido un pecado y un error, nunca es tarde para cambiar y tomar una nueva decisión y decir, Señor, he aprendido de este error. Porque los errores nos traen consecuencias dolorosas. Porque Dios al Hijo que ama disciplina. Y si te está disciplinando, pues quiero que sepas en esta mañana que el Señor te está amando. No es que el Señor te está detestando, te está amando porque no quiere que te pierdas. Quiere salvarte. Por eso está permitiendo las pruebas y desiertos. Entonces, hasta este momento podemos aprender con esas historias y con respecto al pecado que Dios siempre nos va a dar dos opciones. Primera de Corintios capítulo 10 verso 13 dice la escritura, Primera de Corintios capítulo 10 verso 13, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que dará juntamente con la tentación una salida. Siempre te dará Él dos opciones. Tienes que decirle al Señor, como David le decía, no permitas que la soberbia se enseñoree de mí. Dile al Señor, inclina mi corazón a la humildad para que en aquel momento cuando venga la tentación y pueda ver a Jesús allí como esa puerta de las ovejas, yo pueda elegir a Jesús con humildad y decir, Señor, esto no está correcto, y huyes del pecado. Siempre tendrás dos opciones, pero necesitas un corazón humilde para elegir esa puerta de salida. También quiero retroalimentarte y recordarte que Dios siempre nos dará un lugar, un talento y un don para cambiar nuestra vergüenza en gloria y para que nos ocupemos en esta vida de glorificarlo a Él y no de deshonrarlo. Amén. Y ahora quiero compartirte un último punto. Es el siguiente. ¿Qué es lo que ocasiona el pecado? Y al hablar de pecado te hablo de una mezcla. Lo que te decía al principio, de esa mezcla de decir voy a la iglesia, me voy de rumba, peco, voy a la iglesia y rezo y empato. Esa dinámica de hacer una mezcla, lo santo y lo profano, es lo que el Señor no quiere de nuestras vidas. Quiere que elijamos la santidad, quiere que elijamos esa verdad, quiere que lo hagamos. Eso es lo que quiere Dios. ¿Qué es lo que hace el pecado? ¿Qué es lo que hace la mezcla? Y para entender esa mezcla quiero que volvamos al Salmo 106. Salmo 106, verso 35.
Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Se mezclaron, dice, hubo una mezcla. Que no haya una mezcla en tu corazón, querido. Que no haya una mezcla en tu corazón. Decídete por santificarte a Dios. Nixon, es imposible. No, ya leímos a José. Ya leímos lo que Pablo le dijo a los corintios, que todos para nuestro ejemplo, para que aprendamos que sí es posible. Y aún con eso, con la historia de David, que si has cometido un pecado es posible que te arrepientas y empieces una vida nueva con Jesús. ¿Qué es lo que ocurre con el pecado y con la mezcla? Nos lo dice Santiago. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 9. Santiago capítulo 1, verso 9. Santiago capítulo 1, verso 8, perdón. Verso 8 dice acá: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hay otra versión que se refiere a la mezcla. El hombre que es infiel, dice otra versión. El hombre que no puede permanecer fiel nunca podrá permanecer. Lo que ocasiona la mezcla y el pecado es un corazón de doble ánimo. Que digas, hoy quiero servir a Dios, no, mañana no. Hoy no quiero servir a Dios, mañana sí. Una mezcla que te hace inconstante en los caminos de Dios y no te permite avanzar en este propósito y en tu llamamiento. Pero cosa extraña, que en lo secular y en lo terrenal sí seguimos avanzando. Sigue normal nuestro negocio, sigue normal nuestro trabajo, sigue normal nuestra familia, pero lo que se trata de Dios, empezamos a tener un doble ánimo porque empezamos a rechazar lo que Dios nos ha dado por la mezcla que estamos haciendo con el pecado. ¿Qué ocasiona la mezcla y el pecado? Un corazón de doble ánimo. Hoy estés bien y mañana estés mal, que mañana estés mal y pasado estés bien. Eso es horrible, ¿cierto? Lo más terrible es un doble ánimo. Sentir eso de que hoy sí quiero con Dios, mañana no. Es horrible ese sentimiento. Porque nuestro corazón anhela servir a Dios, pero por causa del pecado, porque nos engaña, empezamos a endurecernos, como dice Hebreos 3:13. El pecado es un engaño que nos endurece y nos empezamos a alejar de Dios y a endurecerse nuestro corazón. Y estoy seguro que nadie de aquí quiere el doble ánimo, ¿cierto? Nadie. Y para que dejemos ese doble ánimo, para que nos alejemos de esa mezcla del pecado, debemos pedir a Dios lo siguiente. Y el mismo libro de Santiago nos responde los puntos. Y empecemos a leer, dice Santiago capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo primero que tienes que pedir a Dios es un corazón alegre y agradecido en medio de la prueba. Que sin importar lo que estés viviendo, tu corazón siga agradeciendo y Señor, gracias por la vida. Señor Dios, lo que estoy viviendo es porque yo lo provoqué, pero gracias por permitirme la oportunidad de seguir viviendo en este día. Un corazón agradecido con lo que Dios te ha dado. Seguimos, verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, tienes que pedirle a Dios paciencia en medio de la prueba. Paciencia en medio del desierto y paciencia en esta vida y en esta carrera de la fe. Sigamos adelante, mas tenga la paciencia su obra completa. Ten en cuenta ese punto. Subraya esa parte, obra completa. No frustres los planes de Dios. No te adelantes a decir, este es mi camino, yo lo puedo hacer. No, deja que la paciencia, que el desierto haga su obra completa en tu corazón. Y que ese corazón se convierta en un corazón humilde y sencillo para Dios. Deja que sea la obra completa, lo que el Señor quiera hacer, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Verso 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tienes que pedir a Dios sabiduría para que no simplemente disciernas del bien del mal, sino que lo elijas hacer el bien todos los días de tu vida. Necesitas sabiduría de parte de Dios. Verso 6, pero pida con fe. Tienes que pedir a Dios fe.
porque la fe viene en medidas. Pablo habla de los débiles en la fe. Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe, tienes que pedir a Dios que aumente tu fe en medio de la prueba, en medio de la tentación, en medio del desierto. Una fe sincera, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El doble ánimo de creer y no creer. Dice el verso 7, no piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un corazón agradecido, paciencia, sabiduría y fe, para alejarte de esa mezcla y alejarte del pecado. ¿Es posible? Amén. José dice que no ofendió a Dios. La palabra nos hace notar cuando alguien se queja. Y José, todo lo que pasó, cuando sus hermanos lo vendieron, cuando lo acusaron de violación, en todo lo que José pasó, nunca se quejó en contra de Dios. Siempre tuvo un corazón agradecido con el Señor, un corazón fiel. José siempre fue paciente. 17 años cuando sus hermanos lo vendieron y 30 años cuando es nombrado segundo al mando en Egipto. Paciencia. ¿Cuántos años, verdad? Paciencia para esperar la promesa y esperar en el Dios verdadero. Sabiduría, porque José sí supo cómo comportarse en el momento adecuado. Sí supo qué elegir. Y aquella fe inquebrantable, que seguro había aprendido y escuchado del padre de la fe, de su bisabuelo Abraham, que le contaban las historias de Abraham, de Isaac, de cómo su bisabuelo llevó a su abuelo a ofrecerlo en sacrificio a Dios. Seguro José decía, yo quiero ser como mi bisabuelo, yo quiero ser como mi abuelo, yo quiero ser como mi padre. Unos hombres que permanecieron fieles y firmes a Dios en su fe y en sus convicciones. Un corazón agradecido, paciencia, sabiduría y fe. ¿Es posible? ¿Es posible, iglesia? Amén. Pónganse sobre sus pies, por favor. Quiero que todos se coloquen sobre sus pies. Pero también la palabra nos enseña que sin importar lo que te haya acontecido, porque David fue un hombre que cometió errores, tienes la posibilidad en Jesús de decir, quiero una vida nueva, Señor. Me arrepiento de mis pecados, aprendí de mis errores. Quiero algo nuevo contigo, Señor. Es posible delante de Dios. Y quiero que allí donde estés escuches con atención lo que te voy a leer. Salmo 106, verso 34 y 35. Salmo 106, verso 34 y 35. Es hermoso, escucha con atención. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Muchas veces los libró, ellos volvían a fallarle. Pero dice la palabra que con todo eso, y a ti también te dice que con todo lo que has hecho en tu vida, Él vuelve a rescatarte conforme a sus misericordias. Porque aquel Dios que rescataba al pueblo de Israel, dice la palabra que es el mismo Dios de ayer, es el mismo de hoy y el mismo será por siempre. Aquel Dios fiel que nos da siempre segundas oportunidades en Él. Pero es necesario que tomes decisiones para tu vida y te alejes del pecado y decidas la santificación en Dios. Quiero que leamos el Salmo 130, verso 3. Salmo 130, verso 3. Jehová, por eso te dije, haz de cuenta que el Señor trajera en este momento todos nuestros pecados. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado.
Por eso te dije al iniciar, estamos aquí de pie porque ha habido perdón. Pero el perdón, me dice la palabra, que se hizo para que lo reverenciemos y lo respetemos. Yo te pido que ahora le digas gracias, Señor, porque si estoy aquí es porque ha habido perdón. Y dice la palabra que amemos y busquemos al Señor con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y yo te pido que le empieces a decir a tu espíritu: espíritu, no por tus fuerzas puedes comunicarte con Dios, ha sido por el sacrificio de Jesús. Y dile a tu alma: oh alma mía, no te olvides de ninguno de los beneficios de Dios, porque el Señor es quien lo ha hecho. Dile a tu intelecto y a tu mente: todo lo que tengo es de Jesús. Dile a tus sentimientos y a tu corazón: esto no me pertenece. Humilla todo tu ser delante de Dios. Me dice la palabra que hubo perdón para reverenciarlo, y en aquel tiempo, en aquel momento, la manera de reverenciar a Dios o una autoridad era postrarse delante de Él. Y yo te animo a ti que estás en este lugar, en el nombre de Jesús, a que nos humillemos delante de Dios, no solo con nuestro espíritu, no solo con nuestra alma, sino también con nuestro cuerpo físico. Y que hoy humilles a Dios tu cuerpo físico y te postres delante de Dios y le digas al Señor: si hoy estoy aquí, ha sido, Señor Dios, porque ha habido perdón y ha habido misericordia. Yo quiero reverenciarte, Señor, con todo mi ser. Y dile al Señor Dios: me despojo de todo orgullo, me despojo de toda vanidad, Señor Dios, me despojo de todo eso y me humillo delante de ti, Padre querido, reverenciando tu santo nombre, Padre, porque has sido fiel. Dile al Señor Dios: gracias por una oportunidad más de vida. Dile al Señor Dios: gracias por lo que has hecho. Dile al Señor Dios: gracias, porque si estoy aquí es por tu perdón, Señor. Una nueva oportunidad de vida, porque tu misericordia se ha renovado esta mañana, Señor. Porque te has olvidado de mis pecados, Señor, y no tomas en cuenta nada. Gracias, Dios, por tu misericordia. Pero también quiero que hoy te pongas a cuentas con Dios y le digas: perdóname, Señor. Perdóname, porque muchas veces cuando me has perdonado he vuelto al pecado nuevamente. He vuelto a fallarte, Señor Dios. Dile al Señor: perdóname, Señor. Quiero aprender de mis errores. Fórmame un corazón humilde y un corazón sencillo para que pueda elegir tu verdad. Dile al Señor Dios: no quiero más divagar en este mundo. No quiero más, Señor, vivir como sin propósito. Dile al Señor: revélame cuál es mi don. Dile al Señor: revélame cuál es mi llamamiento, cuál es el talento que me has dado, porque quiero glorificarte. Dile al Señor Dios: tú eres mi orgullo, Señor Dios. Tú eres mi motivo de orgullo, Señor Dios. Quiero glorificarte. Dile al Señor: quiero glorificarte a través de los talentos y dones. Hazme saber, Señor Dios, cuál es mi llamamiento. Dile al Señor Dios: porque hay uno para ti, uno específico para ti, porque el Señor ha pensado en ti. Pero tendrás que buscar, tendrás que santificar y limpiar tu vida, porque el vino nuevo en odres nuevos tiene que echarse. Dile al Señor: cuál es mi llamamiento, Padre. Quiero glorificar tu nombre. Quiero glorificar, Señor Dios. Y dile al Señor, digámoslo hoy en esta mañana: no cambiaré mi gloria. No cambiaré mi gloria, Señor. No te cambiaré a ti, mi Jesús, porque tú eres mi motivo de orgullo. Porque tú eres mi motivo de verdad, mi Jesús amado. Dale gracias a Jesús. Dile al Señor: dame humildad, dame sencillez para poder elegir esa puerta de salida cuando la tentación se presenta. Dile al Señor Dios: dame un corazón agradecido y un corazón lleno de gozo, para que sin importar la prueba y la aflicción yo siga siendo agradecido. Dile al Señor: dame paciencia para seguir esperándote a ti, el Dios verdadero, porque a ti clamamos, nuestro buen Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. A ti clamamos, Padre. Dile al Señor: dame sabiduría para poder tomar decisiones acertadas, Señor. Dame sabiduría. Y dile al Señor Dios: ayuda a mi incredulidad, aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe, Señor Dios.
Aumenta mi fe, Señor Padre, aumenta mi fe. Porque no quiero vivir más en una mezcla. Quiero vivir, dile al Señor, quiero vivir en una santidad, en santificación, en una sola decisión, Señor Dios. En determinación, Padre, dile al Señor, heme aquí estoy. Y dile al Señor, gracias. Gracias, Señor, no te canses de decirle gracias. Gracias por una nueva oportunidad. Gracias, Señor Dios, porque usted sabe cómo conquistarnos, porque usted conoce nuestros corazones. Gracias, Dios. Gracias, mi buen Padre, gracias. Dile al Señor, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias por su verdad. Gracias, Dios, por lo que ha hecho. Dile, Señor, gracias por mi familia. Gracias por mis hijos. Gracias por mi esposo, por mi esposa. Gracias por mi negocio. Gracias, Señor Dios, porque usted ha sido fiel, porque nos ha sostenido. Dile al Señor, gracias. Porque hemos visto su mano, Señor, gracias. Gracias, Señor Dios, porque nunca nos ha dejado solos. Porque el mismo Dios que abrió el mar rojo es el mismo Dios que está en este lugar. Es el mismo Dios que hará maravillas en tu vida. Pero por favor, decídete por la santificación. Decídete por seguir al Señor con una decisión y una convicción. Decídete en esta mañana. Decídete en esta mañana por seguir a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Alabado sea. Alabado sea. Dile al Señor, a ti te clamo, Señor, a ti te clamo, tú al Dios verdadero, a ti te estoy hablando. Háblale a ti, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dile, eres el Dios verdadero. A ti, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, clama su nombre. Invoca su nombre en este lugar. Invoca su presencia en este lugar.